Vamos a comenzar, hermanita Gloria, porque pues ya, bueno. Dios les bendiga a los hermanos que van a ver este video. Gracias gracias por eh, continuar este proceso. Dios les bendiga grande y poderosamente. Eh, mm, Espero que ya hayan avanzado en las tareas. Ya esta semana ya se acaba todo. Ya la otra semana vas a estar tranquilo. Ya no te voy a molestar. Entonces, la idea es que se gradúen todos. No, nos gastamos todo el año para darnos por rendido. No, no nos vamos a dar por rendido. Aquí voy a finalizar. Y hermana Gloria y los hermanos que van a ver esto, vamos a ver Deuteronomio 6:6-9. Enfoca algo: enseñarás a tu hijo, a tus hijos. A través de Moisés, Dios le dice a Moisés: oye, Dios establece un papel fundamental a los padres de familia, y es esa instrucción espiritual que tiene que haber en sus hijos. La función de los padres era rodear a sus hijos eh, en la ley, guiarlos hacia el temor de Jehová, y esta transmisión general de la fe. Esto aseguraba que pues los hijos de de los padres de esa época continuaran el legado, el culto, el cumplimiento de los mandamientos en las familias. Y ese es un buen principio de los padres de la iglesia de hoy. Los padres deberán adoptar la enseñanza y el mandato, obviamente, a sus hijos, Efesios 6:4. Por otra parte, en el capítulo 12 de Deuteronomios, podemos ver la manera que Dios estableció para que su pueblo le adorara. Ojo aquí, en el verso 4, 8, 29 y 31, ellos en la tierra prometida van a tener que ver el paganismo, adoración a ídolos, a otros ídolos de los cananeos, y en cierto modo ellos no tendrían que imitar a estos dioses, o sea, adorar a estos dioses paganos, pero lamentablemente el pueblo de Israel más adelante todos vemos que caerían en en la abominación de adorar a los dioses de los cananeos. En el verso 8, Dios establece la manera como ellos iban a adorarlo y cómo los israelitas no podían adorarlo de cualquier manera o de cualquier forma. Esto lo vas a encontrar en el capítulo 12, y esto nos habla en un sentido aplicativo de cómo nosotros eh, debemos adorar a Dios y cómo los ojos de Dios están en la iglesia. Cómo es tan importante, hermana Gloria, y bueno, Pastor Hugo, bienvenido. Es importante buscar en adoración a Dios lo Dios. bendiga, pastor. Bendiciones a todos. Amén. Gracias. Entonces podemos ver cómo los métodos pecaminosos del mundo atraían cómo los métodos del mundo atraen a las personas a la iglesia. Hoy en día se establece esto muchas veces en la iglesia, cómo se trae a veces la implementación para adorar a Dios. Ahora podemos ver aquí en el capítulo 13 los falsos profetas, en verso 1 al 5. Dios en su infinita soberanía permite los falsos profetas que digan cosas. Bendiciones, profe, hermana Nancy, bueno, no sé, bendiciones. Entonces, ¿cómo los falsos profetas Dios permite que se cumpliese el propósito para probar a su pueblo? A ver si ellos se dejaban guiar por por las herejías de los falsos profetas,
y así violar los mandamientos. Entonces podemos ver que Dios claramente le había ordenado al pueblo el discernir y quitar los falsos profetas de la comunidad para así ser desviados de su lealtad del Señor Jesús. Entonces, esto es un claro llamado para nosotros los creyentes de cuidarnos de los falsos profetas. Debemos cuidarnos de que realmente discernir, como habla también el apóstol Pablo, que en estos tiempos tenemos que discernir, tener discernimiento de si es de Dios o no es de Dios, ¿sí? Yo pensaba algo, hermanos, con todo amor y con todo cariño. Voy a decir algo que a veces yo le digo a Dios, Señor, guárdame porque hay momentos en el tema de las prédicas que a uno se le puede pasar diversos pensamientos que pueden traer confusión dentro de la misma iglesia. Ayer me gustaba algo que me decía una hermana, era una hermana que le gustaban mucho las revelaciones, era amante a las revelaciones y me decía, pastor, tanto tiempo que llevé desvalorizando la Sagrada Escritura y el mismo Dios me reveló y me dijo que la mayor revelación es la Sagrada Escritura. Y yo menospreciaba y desmeritaba la escritura. Creía en todo, en toda falsa profecía, porque muchas veces de tanta cosa que sucede dentro, que la gente quiere escuchar es revelaciones y muchas veces no se discierne que podemos caer en cierto modo en confusión. Entonces, vea lo que nos habla Deuteronomios capítulo 13. Los falsos profetas siempre han existido y eh, es triste cómo hasta el día de hoy sigue. Les animo, por favor, hago aquí una publicidad. Hasta el día miércoles recibo el dinero para poder pagar y asimismo sí o sí nos toca porque se tienen que graduar este domingo. Entonces, yo quiero verlos a todos. Ayudémonos los unos a los otros. em, Cualquier duda, inquietud, no duden en escribirme. Por favor, ya empezamos, terminemos. Ese es nuestro deber, terminar, hermanos, lo que hemos comenzado. En el capítulo 17, verso 16 al 19, vas a encontrar los deberes de los reyes. Los reyes no debían acumular para sí mismo oro ni plata, ellos debían servir al pueblo y no el pueblo sirviendo para ellos. Cómo es contradictorio hoy en día, ¿no? Como hoy la gente ¿sí me entiende? Lamentablemente cada día se tergiversa el tema de la política, que hoy en vez, es, cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado todo. Mira, era desde un inicio de que los reyes sirvieran al pueblo. Entonces prácticamente el rey debía ser el modelo de un verdadero israelita a toda la nación y la imagen del rey que proporciona Deuteronomio capítulo 17 es el fundamento teológico acerca de los reyes de Israel y de Judá. Como menciona Primera de Samuel, hasta Segunda de Reyes vas a encontrar diferentes tipos de reyes de Israel. Unos fracasaron, otros ahí más o menos, otros más o menos. Entonces, por esta razón, Salomón también fue rey de Israel. Tenía muchas riquezas y hoy en día se dice que la iglesia debe también procurar las riquezas, es no entender esa actitud de Salomón, es reprochable a los ojos de Dios. Entonces, obviamente no significa de que en cierto modo es de agrado ante los ojos de Dios, em, como hoy muchas veces se predica la teología de la prosperidad, ¿no? Entonces, el mandato en esa época era que el rey tenía que servir, en cierto modo.
pero se fue tergiversando la ley a través de Primera de Samuel hasta Reyes. Vamos a encontrar los diversos errores de los reyes. Además de esto, este texto deja ver claro que la intención de Dios era que el rey que gobernaría su pueblo debería ser un rey justo, fiel, obediente a Dios. Y nadie cumpliría, cuando tú lees Primera de Samuel, Reyes, nadie cumplió en perfección estos estatutos o mandamientos de los reyes, porque lo que Dios exigía era esa perfección. Solo Cristo la radicó, ¿no? En los evangelios, el rey prometido. Entonces solo Cristo pudo cumplir. Por eso, eso es lo que vemos. Entonces, en el capítulo 30 del verso 1 al 8 habla acerca del nuevo pacto. Entonces, Dios promete desde aquí algo que irá desarrollándose mucho más por el profeta Isaías, el profeta Jeremías, o sea, Ezequiel, que nos hablan del nuevo pacto donde Dios cambiaría los corazones, circuncidará los corazones, lo que habla Pablo, la circuncisión era la señal de que era un israelita. Entonces, su pueblo, para que finalmente le obedezcan. Eh, Acto de obediencia, pero lo que hoy vemos no es literalmente la circuncisión como se hacía en la época anterior en los hombres, sino lo que hoy Dios nos pide es circuncidar nuestros corazones, es en cierto modo disponer nuestros corazones, y esta es la semilla de lo que hoy conocemos como el nuevo pacto, que Cristo inauguró con su muerte, la resurrección. El pacto que hoy nosotros vivimos la iglesia del nuevo nacimiento, ojo aquí, nuevo nacimiento, nuevo, el nacer de nuevo, donde Dios cambia nuestros corazones y pone su espíritu y la ley dentro de nosotros para que andemos en sus caminos. ¿Qué era lo que deseaba Dios en esa época? Sus corazones, que su espíritu estuviera dentro de ellos y que guardaran sus mandamientos. Entonces, qué precioso que hoy en día podemos entender que no solamente Dios cambia nuestros corazones, renueva nuestros corazones más bien, y cómo podemos ver hoy que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que guarda su ley dentro de nosotros. Es precioso. Y aquí dice el autor, necesitamos que Dios cambie nuestros corazones. Eso sí es muy cierto. Eso es lo que necesitamos. Recuerde que hoy es la última clase, ya no les voy a molestar la otra semana, ya se irán a vacaciones. Hagan el último esfuerzo, por favor, por Dios santo, no me dejen en vergüenza. A mí me ha tocado también así duro, hermanos. Sé que, pero usted no, pastor, sí, anteriormente yo trabajaba en seguridad, el cansancio, el agotamiento, muchas cosas y a veces se mezclaba tanto. mm, Tenía que ver 6 materias, ¿lo puedes creer? 6 materias. Tienes que leer, haz de cuenta que ustedes solo están viendo una materia. Yo tenía que ver 6 materias. Lea aquí, lea allá, haga aquí, haga un trabajo, haga una actividad, haga una evaluación, otra evaluación. Y yo, ay, Dios mío, ayúdame. Entonces todo se puede. Si ustedes se lo proponen, se puede. Créeme que todo se puede en esta vida, pero lamentablemente nos dejamos a veces llevar por el desánimo. Hoy hablaba con una persona de la sede nacional que se retiró de estudiar y me dijo, pastor, lloraba, ¿no? La hermana lloraba y me decía, pastor, así es mi vida. ¿Y yo cómo es? Que yo me rindo fácilmente. Yo me rindo fácilmente, dejo todo a medias, comienzo una cosa y así es todo, mi trabajo, mi hogar, todo es así. Entonces, fíjese, hermano, si nosotros renunciamos así fácilmente a estas cosas tan básicas y mínimas, así mismo vamos a renunciar en la vida. Entonces, ténganlo muy presente. Temas fundamentales del libro, la unidad y centralidad de Dios. El libro de Deuteronomios, hermanos, el tema central es la obra redentora. Recuerde esto. Dios, a través de su historia y su relación con el pueblo de Israel, Dios se revela como el único Dios, como el Dios verdadero, el creador de todo, el que interviene.
poderosamente para librar al pueblo de la esclavitud. Eso es lo que yo les hablaba a ustedes acerca de del Pentateuco, ¿no? Acerca de cómo Dios ha obrado a través de la redención, a través de su pueblo, cómo Dios liberta a su pueblo, cómo Dios establece un pacto con Israel. Siempre lo he dicho, nosotros no podemos hacer pacto, Él hizo pacto con su pueblo. Ya los llamó, los amó y tanto fue el obedecerlo con todo su ser. Eso es lo que Dios llamaba al pueblo de Israel en Deuteronomios. Y podemos ver un corazón teológico del libro, del pasaje de Deuteronomios 6, 4, 9, conocido como el Shema. La palabra Shema es algo enfático para que el pueblo de Israel escuche y comprenda que Él es el Señor, su Dios, el Señor su Dios. Él es el único Dios verdadero, el Shema. Declara la unicidad, la supremacía de Dios y cómo exige Dios a Israel amarlo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y se presenta como un mandamiento fundamental que debe guiar la vida del pueblo. Hermanos, esto es muy, muy fuerte, ¿no? Lo que Dios le exigía al pueblo de Israel y lo que Dios nos exige, ¿no? ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y amar al prójimo como a ti mismo. Ojo, lo estoy parafraseando. Y cómo Dios nos vuelve a hablar de Deuteronomios al Nuevo Testamento. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, presentarse como un mandamiento fundamental que debía guiar la vida del pueblo. Entonces podemos decir que todas las demás lealtades deben estar subordinadas a la prioridad de amar y obedecer a Dios. Oye, yo me impresionaba esta mañana, me encontré con una persona X que yo no distingo bien su nombre y me decía, es que la Biblia hay que masticarla, no hay que de una vez, oye, tremendo, ¿no? Y él no es, me dice, no, yo no voy a ninguna iglesia, pero a mí me gusta masticar la palabra. Y yo le decía, y bueno, ¿cómo masticas la palabra? Sí, tomo un versículo de la Biblia y lo medito, lo trato de meditar todo el día, hasta poder entenderlo, hasta poder digerirlo. Y hermanos, a qué voy esto? Es importante escudriñar la escritura para poder así amar. ¿Cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo yo puedo obedecer a Dios con mis actitudes, con mis pensamientos? Digerir, masticar la escritura, que es lo que estamos haciendo en estos espacios. Fíjese, hay 55 bautizados. De esos 55 bautizados, ni la décima parte. Somos solo, hay 5 que se van a graduar. Comenzaron 10 y solo finalizan 5. Entonces, fíjese que ustedes como hermanos, cada día la escritura se aparta más de la iglesia. La iglesia más, la gente hoy en día ve la iglesia es como la fortuna, buscando la fortuna. Voy a la iglesia a ver si el pastor me revela y a ver si me sale, como el bingo, ¿no? Voy a ver si me gano el bingo hoy en la iglesia. Y qué triste, porque lo más fundamental de todo, me salga bien, me salga mal, esté bien mi situación o no, es amar a Dios y obedecer a Dios por encima de todo. Entonces, lo que Dios llama Deuteronomios es que insta al pueblo a apartarse de la idolatría. ¿Qué idolatría nosotros tenemos? Y a vivir de acuerdo con los mandamientos y estatutos de Dios. ¿Cómo voy a vivir de acuerdo con los mandamientos si no los conozco? ¿Cómo voy a vivir en obediencia si no conozco los estatutos de Dios? ¿Sabe que este hombre me decía a mí, muchos cristianos viven 30, 20 años
dentro de una iglesia y no conocen el propósito que tienen en su vida. No saben cuál es el propósito, para qué nací, para qué estoy dentro de una iglesia. Y muchos no saben el propósito. ¿Por qué? Porque no conocen el acuerdo de Dios, los mandamientos y los estatutos de Dios. Entonces, fíjese, hermanos, cómo nos lleva a entender el libro de Deuteronomios, temas fundamentales. Otro tema fundamental es la unidad del pueblo. Se destaca la importancia de la unidad del pueblo de Israel, concerniendo con la centralidad de Dios, el lugar de adoración nacional, las reuniones para la adoración pública durante las festividades, no solo celebrar la unidad con Dios, sino también la unidad entre miembros del pueblo. Ojo aquí, unidad, unidad. Cada vez cuando leo más la escritura, eh, me decían unas hermanas la semana pasada, decía, pastor, creo que lo hablábamos, no sentíamos esto de reír, de sentir esa alegría, porque se nos ha olvidado de esto, la unidad del pueblo. Pensamos que la Biblia ya pasó de moda y no. Y eso es lo que demandaba Dios en Deuteronomios, pueblo unido, a pesar de las diversidades, los términos de edades, posiciones sociales, los roles éticos de rey, gobernador. Todos se unían en un solo corazón para regocijarse ante Dios y celebrar. Me decía un hermano que casi no lee la Biblia y come lo que sea. No, es que todos somos cristianos. Todos somos cristianos. Y yo le decía, hermanito, qué pena me da. Quizás usted lo voy a ofender con lo que le voy a decir, pero no todos somos cristianos. Aquel que no ha conocido a Jesús, que no ha aceptado a Jesús, no son cristianos. La persona que no sabe perdonar, la persona que no le gusta unirse como iglesia, la persona que no le gusta orar unidos, la persona que no le gusta sembrar paz, discordia dentro de los hermanos. Pues hermano, no ha entendido nada, está perdiendo el tiempo. ¿Sabe lo que me decía este hombre? Me gusta porque a mí me gusta charlar con personas que piensan del evangelio, porque pues uno solo se relaciona dentro de la iglesia y no, uno también tiene que relacionarse con otras personas. Y este hombre me decía, me causó curiosidad que decía, la pregunta es, bueno, Cristo va a venir y qué fabuloso que Cristo venga, pero la pregunta es, ¿cómo sé si ya estoy preparado? Yo, uy, qué gran pregunta. ¿Cómo sé que ya estoy preparado? Porque hay muchos creyentes que piensan de que al estar congregando dentro de la iglesia y el ir solo los domingos, dicen, no, yo ya estoy preparado. Yo ya estoy preparado, yo ya que Cristo venga, pero si Cristo viene, ¿cómo va a encontrar el corazón lleno de discordia, lleno de odio, lleno de rencor? Porque por tus frutos seréis conocidos. Entonces, fíjese aquí, hermanos, que cuando leo Deuteronomios, habla sobre que ellos se tenían que unir en un solo corazón. La pregunta es, ¿será que esto pasa hoy en día? Lamentablemente, ustedes van a hablar de mi trabajo, no lamentablemente eso, sino que lamentablemente hoy no nos unimos en un solo corazón y en un solo sentir. Vea, hermanos, a mí me da tristeza y ustedes, yo sé que si ya me cambian, ustedes van a decir, van a hablar de mi trabajo, porque los discípulos son una cosa y los seguidores son otra cosa. Entonces, ustedes van a hablar de mi trabajo a otros, ¿sí? Porque a mí me da una tristeza que una vez una hermana que nunca va de la iglesia me dijo, uy, pastor, es que hablaron esto y aquello y lo otro. Y yo sé que, como decíamos muchas veces con mi pastor Hugo, no hay que poner atención a esto. Pero ¿sabe lo que me da tristeza, pastor Hugo? Que la iglesia muchas veces se une para los chismes, pero ya no se une para regocijarse ante Dios y celebrar. Uno dice esto dentro de la iglesia, ah, el pastor ya me está regañando, ya se me han acercado 3 hermanas, se me han acercado a dar quejas porque, ah, pastor, es que usted habla muy feo, habla de aquello, habla. Pero hermanos, ¿por qué? Porque no les gusta esto. No les gusta unirse, unirnos en un solo corazón, regocijarnos ante Dios y celebrar. Eso era lo que Dios demandaba.
Como miembros de esta familia, el pueblo de Dios es exhortar a ser bondadoso, compasivo unos con otros, ay Dios mío, especialmente con aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica y realmente nos falta como iglesia. Yo como líder también digo, nos falta y el libro enfatiza la importancia de cuidar y de apoyar y de demostrar el amor, la bondad y la comunión entre los creyentes. Deuteronomios 15:11. La trascendencia de Dios, podemos ver en Deuteronomios cómo destaca la presencia en medio del pueblo a través de su palabra y de su nombre. Dios no puede ser representado por imágenes. Él revela su carácter, su forma de actuar en el hombre. Su nombre es un sello distintivo de su presencia y pertenencia. Eso es lo que tenemos que luchar. Ustedes que van a recibir el grado este domingo, van a graduarse. eh, yo quiero que ustedes refuercen los valores que de pronto se han perdido dentro de la iglesia. Que ustedes sean promotores de paz, que ustedes sean promotores de la palabra de Dios, obviamente, primeramente la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos lleva a la unidad, ¿listo? Entonces ustedes van a ser promotores de este precioso cartón, Historia de la Iglesia y Pentateuco. Que no después no vaya a pasar, no estos hermanos altivos, rebeldes, entonces a la hora del té no aprendieron nada, no, esto hay que llevarlo a la práctica. La esperanza escatológica y el nuevo pacto. Quiere decirte que Deuteronomios revela la conciencia de Moisés. Moisés, Dios en su soberanía, Moisés habla de la apostasía que iba a suceder en Israel. Israel fue llamado a ser testimonio para todas las naciones. Quiere decirte que Moisés reconoce que los seres humanos, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pueden cumplir la voluntad de Dios sin la ayuda divina. Esto apréndelo. Si tú y yo no tenemos la presencia de Dios, no podemos cumplir el propósito. Pastor, ¿para qué la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué orar? ¿Para qué? Porque esto, hermano, porque tú y yo pensamos de que ya siendo bautizados tenemos todo, no. Tenemos que pedir siempre la ayuda divina. Y el libro de Deuteronomio testifica la esperanza, cómo el Señor intervendrá y hará por Israel lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Esta esperanza se expresa en la circuncisión del corazón del pueblo para que puedan guardar la ley de Dios de manera natural y obediente. La promesa de circuncidar el corazón se refiere a una transformación interna, transformación no externa, interna, acerca del amor, la obediencia hacia Dios y cómo el pueblo se convierte en la vida. Obviamente se convierte, hace parte esto de sus vidas. Oye, tremendo lo que habla Deuteronomios, y cómo los profetas también fueron influenciados por esta esperanza y la llamaron el nuevo pacto, en el cual el Señor perdonaría los pecados de su pueblo y escribiría su ley en sus corazones. Jeremías 31, verso 31-34 y Isaías 54-55, Dios escribe la ley en nuestros corazones. Pastor, las personas que mueren sin conocer a Jesús van a ser condenadas por su conciencia porque la ley está dentro de nuestros corazones. Sabemos por naturaleza lo bueno y lo malo. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento afirma que este día de esperanza finalmente llegó en Cristo. Jesús cumplió perfectamente la ley y llevó la maldición del pacto sobre sí mismo, en lugar de los transgresores. Ahora, cuando los pecados confiesan a Jesús como su Señor, somos justificados. Yo, Dios mío, escuchaba un sermón de un pastor que hablaba sobre justo. ¿Somos justos? No, Cristo nos hizo justos. ¿Ah? ¿Para qué nos sirve?
Pastor, ¿para qué nos sirve eso de aprender la Biblia? Porque pues hermanos, ya sabemos que si un pastor viene y dice en el templo es que somos justos, no, nadie es justo. Somos justos justificados por Cristo. Dios capacita por el Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. Hermano y hermana, ya todo Dios lo ha hecho. Todo Dios lo ha hecho. Yo no sé, pero cada vez que leo la escritura, me gusta estudiar con ustedes. Yo divinamente, yo no hubiera hecho este curso, pero yo hago este curso porque también alimenta mi fe. Eh, en la sede nacional me gusta dictar también es porque alimenta mi fe. Me tengo que esforzar para escudriñar, leer, aprender un poco de Dios. Entonces, eh, bueno. Atributos de Dios en Deuteronomios: Dios es único, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es eterno, Dios es nuestro proveedor. Cristo en el libro, Cristo es el profeta anunciado por Moisés que un día vendría para hablar en nombre de Dios, Deuteronomio 18:15. Moisés se convierte en un tipo de Cristo, ambos fueron salvos aun siendo bebés, ambos actuaron como sacerdotes, profeta, líder de Israel, pero Jesús supera obviamente a Moisés. Él es mucho más glorioso por ser el Hijo de Dios. Cristo cumplió a la perfección la ley del Señor: amarás al Señor tu Dios con todo, y por justicia hoy tenemos redención y vida eterna. Es por el sacrificio de Cristo que hoy podemos recibir la bendición del nuevo pacto. Jo- eh, jóvenes, jóvenes aún, los felicito.